Muy buenas noches a todos. Quiero darles un saludo cordial. Antes de iniciar nuestra catequesis de esta noche, yo los invito para que vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a orar un momento. Vamos a seguir suplicando al Señor que venga en nuestro auxilio, que venga en nuestra ayuda, que le necesitamos, que estamos urgidos de su presencia y de su auxilio, que queremos, como Él nos lo propone, llegar a Él, porque su yugo es llevadero, su carga liviana, que estamos cansados, agobiados, preocupados, tristes, que a veces sentimos temores y que esos temores precisamente los vamos a depositar esta noche en su presencia. Amado Jesús, Hijo único de Dios, tú eres la luz del mundo. Quien te sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Hoy quiero glorificarte y darte gracias por el don de la vida y por el don de la fe. Quiero darte gracias por la familia en la cual hemos nacido, donde tú nos permitiste vivir las primeras experiencias de encuentro contigo. Quiero darte gracias por nuestra iglesia, esta iglesia que sigue remando en esta gran barca y tirando las redes para tu reino. Esta iglesia que también con la fe, con la oración, con la enseñanza de tu palabra, se enfrenta a los temores y sigue dando una voz de aliento y de esperanza a tantos miles y miles y miles de personas en el mundo que tienen miedo en la oscuridad. Amado Jesús, quiero presentar en esta noche todas nuestras familias, lo que cada uno vive en el seno, en lo íntimo, en lo secreto de su hogar. Los temores que hay en el corazón, las tristezas, las preocupaciones, las angustias, pero también tantos y tantos momentos de alegría en los que tú has estado con nosotros. Hoy queremos darte gracias por tu amor, por tanto amor, porque tú disipas el temor con tu amor, porque donde hay amor, el temor no puede hacer presencia. Hoy, amado Jesús, quiero presentar ante ti a tantas personas enfermas, a todos los médicos que estando en la primera línea de batalla y de combate se han contagiado y muchos otros que han muerto. Tantos amigos, conocidos y hasta familiares nuestros que han enfermado y ya varios de ellos están en las clínicas y hospitales conectados a un respirador. A ellos te los quiero también presentar. Quiero presentarte nuestra vida. Sé tú nuestra vida, amado Jesús. Ven en auxilio nuestro. Socórrenos. No apartes de nosotros tu voz. No apartes de nosotros tu mirada, porque te necesitamos. Queremos glorificarte. Queremos darte gracias y dar testimonio siempre de ti. Bendice a cada persona y a cada familia que se ha conectado a este momento a la catequesis. Y allí donde está, derrama la unción de tu Espíritu sobre su vida.
Bendícele, Señor. Bendícele, Señor Jesús. Santifícale, Señor Jesús. Consuela su corazón. Sana las heridas de su alma, la tristeza que le embarga. Devuélveles la esperanza, la confianza. Fortalece su fe. Bendito seas. A ti te rendimos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primero que todo, muy buenas noches. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesús. Agradecerles infinitamente que se hayan empezado a conectar para participar de esta catequesis que con alguna regularidad he venido haciendo en las horas de la noche. Un espacio para aprovechar y poder fortalecer nuestra fe, poder formarnos, poder comprender mejor las Escrituras, poder entender mejor lo que Dios quiere de nosotros. He estado hablándole en las últimas semanas un poco acerca de las bienaventuranzas. Bueno, y la idea es que nosotros aprendamos a descubrir el sentido auténtico de cada una de ellas, porque a veces nosotros nos acostumbramos tanto a oír ciertas cosas que al final pues las repetimos, pero de pronto pasamos por alto, o nos parece complejo, o nos parece demasiado denso su significado, y sencillamente pues pasamos por encima de ella y damos por hecho de que ya sabemos qué es lo que quiere decir. Quiero leerles entonces la bienaventuranza que quiero compartirles hoy del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Dice el Señor: en aquel tiempo, viendo la muchedumbre, subió Jesús al monte. Se sentó, sus discípulos se acercaron, y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa es la bienaventuranza que les quiero compartir y reflexionar un poco, tratando de que podamos entenderla muchísimo mejor. Ciertamente, yo creo que tal vez de las cosas que nosotros más necesitamos aprender a hacer es a escudriñar las Escrituras, a entender mejor qué es lo que el Señor quiere de nosotros a través de su palabra. El ejercicio del escrute de la palabra de Dios, del interiorizar la palabra de Dios, del conocer la palabra de Dios, del entender la palabra de Dios, es lo que nos permitirá amar la palabra de Dios. Para muchas personas resulta supremamente difícil poder amar aquello que no comprenden. Es más, en algún momento les decía, tal vez fue el domingo o el sábado, les decía que cuando hay cosas que nosotros no comprendemos, pues tenemos como la tentación de desplazarlas, de ponerlas a un lado, de echarlas a la caneca del olvido y no prestarles atención. En cambio, cuando uno entiende la palabra de Dios, es como si en medio de la experiencia de la oscuridad, una gran luz empezara como a dar sentido a todo lo que significa estar ciego y empezar nuevamente a ver.
el entendimiento de la palabra de Dios. Es la experiencia de la recuperación de la vista, no solamente de la visión física, sino de la visión intelectual. Cuando uno capta su sentido, cuando uno entiende lo que Dios nos dice, ahí aprende uno a amar lo que el Señor nos quiere mostrar. Dice Jesús hoy en el Evangelio que uno de los caminos de la felicidad, porque recuerden ustedes que las bienaventuranzas, siendo 8, nos muestran a nosotros sendas que necesariamente tenemos que trasegar, que tenemos que caminar para poder alcanzar la felicidad. Una felicidad que muchas veces no creemos en ella, una felicidad que en otras oportunidades se nos muestra como esquiva, otras tantas se nos muestra como momentánea, como que fuéramos felices a ratos. Y resulta que cuando uno confronta el esquema o el modelo de felicidad planteado por Jesús con el modelo de felicidad planteado por el mundo, uno se da cuenta que uno entiende que están en contraposición, porque el modo como el mundo entiende la felicidad es muy diferente a como lo entiende el Señor. Ya Jesús nos ha dicho: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice hoy, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero también nos había dicho: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ahora nos va a decir: bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué significa eso de ser misericordioso? Pero sobre todo, ¿qué quiere Jesús decir? Que si uno quiere ser un bienaventurado, que si uno quiere ser feliz, tiene que aprender a tener misericordia. Si no, no es posible. Primero, hay que entender lo que significa la misericordia, porque ciertamente en la medida en que uno la comprende, puede hacer camino a través de ella. La misericordia es una palabra en su significado inicial que proviene del latín, que es miser y cordis. Cordis, que es el sustantivo corazón, y miser, que significa miseria. Misericordia entonces sería aquella actitud en la cual nosotros somos capaces de poner nuestro corazón en la miseria de la otra persona. A ver si se los puedo decir en un lenguaje que nosotros utilizamos con mucha más frecuencia, con regularidad. Misericordia es la capacidad de saber ponerse en los zapatos de la otra persona. Seguro usted esa frase la ha utilizado. Ponerse en los zapatos de la otra persona. La escuchamos mucho, la expresión, la decimos mucho, ponernos en el zapato del otro. Misericordia es sentir lo que el otro siente para poderlo entender. Misericordia es ser capaces de descubrir a la otra persona con los mismos ojos que Dios la ve, para no hacer juicios condenatorios y para no hacer juicios severos con esa persona. Ya Jesús nos había venido diciendo también en el Evangelio esta frase: no juzguen y no serán juzgados, porque con la vara que midan, ustedes serán medidos. Esa expresión del Evangelio, no juzguen y no serán juzgados, está estrechamente relacionado con la actitud de la misericordia. Ponernos en los zapatos del otro, caminar el sendero del otro, conocer, decimos también,
las goteras que cada uno tiene en su propia casa. Nadie conoce las goteras que hay en nuestra casa, sino únicamente los que viven dentro de ella. Nadie conoce el sufrimiento que hay en el corazón de una familia, sino únicamente los que hacen parte de ella. Nadie sabe el dolor, la senda de sufrimiento que una persona padece en su interior, sino únicamente cada uno de ellos. A veces nosotros tratamos de hacer cierto tipo de acercamientos cuando de pronto a uno se le ocurre decirle a la otra persona: yo te comprendo, yo sé por lo que tú estás pasando. Sin embargo, eso, que a veces parece que fuera como una frase cliché, de esas que estamos acostumbrados a escuchar y a decir, realmente nos pone en el lugar de la otra persona cuando realmente no es así. Yo me he convencido por muchísimas cosas vistas que si nosotros fuéramos capaces de tener misericordia, no tendríamos la dureza del corazón que hoy solemos tener. La forma tan severa, tan estricta, como intentamos a veces aplicar la ley, o como incluso se nos ocurre llegar a condenar a otras personas y diciendo atrevidamente quiénes merecen el reino de los cielos y quiénes no. Dice Jesús: ustedes sean misericordiosos, como el Padre Celestial es misericordioso. Una de las cosas que a nosotros más nos asemeja a Dios, que nos puede hacer mucho más semejantes a Dios, es justamente la misericordia. Una misericordia tal que fue la que le permitió a Jesús poder pronunciar esa frase estando en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El hecho de que Jesús, incluso siendo crucificado, le permitiera poder entender a sus verdugos, necesitó estar en los zapatos de ellos para poder justificar su actitud y para poder clamar al cielo y decir: no saben lo que hacen. Y no saben lo que hacen, papá, porque son ignorantes. Porque si realmente tuvieran conciencia de qué es lo que está pasando, están haciendo en este momento, seguramente no lo harían. Ponerse en los zapatos del otro es darnos cuenta que en muchas oportunidades hay personas que obran equivocadamente porque no han tenido la oportunidad de ser instruidos, de ser educados, que alguien les haya enseñado, que encontramos en nuestro camino y que incluso nosotros mismos podríamos estar dentro de esa lista. Cuando realizamos ciertas acciones, cuando tenemos ciertos comportamientos que son producto del desconocimiento. Por eso la Sagrada Escritura nos recuerda a nosotros, y el Señor lo dice: este pueblo perece por ignorancia. Somos ignorantes, desconocemos muchas cosas que Dios nos ha querido revelar si nosotros quisiéramos escrutar las Escrituras. Ser misericordioso es recordar aquella parábola que tradicionalmente hemos conocido como la parábola del hijo pródigo, pero que la Iglesia ha decidido renombrarla y ponerle un título distinto, porque ciertamente esa parábola que antiguamente se llamaba del hijo pródigo, en la que el protagonista no es el hijo pródigo, sino que el protagonista es el papá, por eso la Iglesia la ha llamado la parábola del Padre Misericordioso. Y esa parábola surge a raíz de lo que Jesús nos quiere enseñar definitivamente de manera práctica lo que significa la misericordia.
Porque a Jesús le indagan sobre el asunto. ¿Cómo ser misericordiosos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ponernos en los zapatos del otro? ¿Qué significa estar en la piel del otro, en el sufrimiento del otro, para sentir con el otro y para tratar al otro de la misma manera como a mí me gustaría ser tratado si yo cayera o estuviera en una circunstancia semejante? ¿Cómo ser misericordioso con el drogadicto? Porque es mucho más sencillo cuando nosotros estamos aquí como espectadores y hacer juicios severísimos contra ellos. Porque de pronto les decimos en medio de la desesperación, es que tú no pones de tu parte, es que tú no te dejas ayudar, es que tú vas por el camino del mal. ¿Cómo ser misericordiosos con aquel que por ignorancia va camino a la perdición? Porque ciertamente las circunstancias de esa persona no son iguales a las circunstancias nuestras. Y al no ser las circunstancias nuestras, para nosotros es muy fácil poder desde aquí decirle al otro cómo tendría que vivir su vida, sin estar metido en su pellejo, sin conocer sus debilidades, sin conocer su historia, sin conocer su pasado, sin conocer todo lo que le envuelve. Permítanme volver a tocar el tema que en alguna catequesis hace como 2 semanas atrás yo les toqué. De alguna manera en las redes sociales hay cosas que se vuelven recurrentes, hay temas que son recurrentes, porque los medios se encargan de estar permanentemente hablando sobre ellos. A mí me llama la atención, siempre me llamó la atención la manera como este jovencito de 21 años murió en la cárcel del Bosque, a ese joven que tenía el remoquete, que tenía el apodo, el alias del pupileto. Un chico de 21 años. Tuve la oportunidad, me puse en la tarea de escuchar una entrevista, creo que fue la última entrevista o la única entrevista que dio a un medio de comunicación, tratando como de mirar un poco las circunstancias de su vida. Un chico con una familia disfuncional, criado por su abuela, los papás también con problemas de tráfico de droga. Un chico que fue abusado sexualmente por un familiar cercano, parece ser que cuando tenía 8 años de edad. Un chico que, como muchos, quería también vivir cómodamente la vida, darse lujos, pero no había tenido la oportunidad de nadie que le enseñara. Es decir, cuando uno mira las circunstancias de su vida, uno dice, estaba viviendo un entorno muy difícil, que necesariamente tenía que salir de él para poder sobrevivir. Y al no poder salir de eso, pagó con su vida sus errores, pagó con su vida sus equivocaciones. Yo no voy a justificar de manera alguna ninguna de las cosas que hizo, porque ciertamente yo pienso que pueden haber circunstancias adversas en la vida de cualquiera, pero uno encuentra en el camino personas que están dispuestos a tenderle la mano para ayudarle a uno a salir. Tener misericordia es poder acercarnos a situaciones como esta, que como sociedad nos tienen que cuestionar. Los que intentamos de alguna manera educar, nos tienen que poner a pensar cómo estamos haciendo las cosas. Porque es muy fácil castigar.
Creo que es el camino más expedito. Creo que es el camino más sencillo. Que el que la hace la paga, pues sencillamente tiene que vérselas con la justicia. A nosotros nos tiene que cuestionar muchísimo el hecho de que haya momentos, tal vez muchos momentos de nuestra vida, en que tengamos cerrazón en el corazón para no acercarnos con misericordia, tratando de ponernos en el pellejo, en los zapatos de la otra persona y lograr entender, aunque sea un poco, qué lo ha llevado a cometer tantos errores y tantas equivocaciones. Les decía que la parábola del Padre Misericordioso nos da un acercamiento a lo que significa la misericordia según el concepto de Dios. Porque dice la Sagrada Escritura, a raíz de eso, del hecho de que Jesús acogiera con tanta misericordia al pecador y que eso fuera tan escandaloso para la gente religiosa de su época. Fíjense, Jesús acogía con misericordia a los pecadores que eran públicamente pecadores, y eso producía escándalo en la gente más religiosa de su momento. Y decían, ¿por qué se junta con pecadores? ¿Por qué se junta con gente mala? Y la razón era muy sencilla. Porque Jesús se puso en los zapatos de ellos. Y al ponerse en los zapatos de ellos, sin justificarlos, los entendía. Y al entenderlos, les mostraba que siempre hay una posibilidad de la redención. Dice Jesús, para que ustedes entiendan lo que significa misericordia, voy a contarles esta historia. Y entonces empieza con la parábola. Había una vez un hombre rico que tenía 2 hijos. Una vez el menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre se la dio. El chico, lleno de dinero, se va lejos a malgastárselo. Seguramente no lo había trabajado como debió haberlo hecho. Le pareció fácil malbaratarlo, malgastarlo, derrocharlo. Y después que derrocha todo su dinero, empieza a pasar necesidad y a pasar hambre. En un momento de reflexión de su vida, cuando se ve viviendo como un cerdo, este joven se pone a pensar, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí pasando hambre. Voy a volver donde papá y le voy a decir que por lo menos, si no me quiere tratar como hijo, que me dé trabajo, que me ponga a jornalear en su hacienda, en su finca. Y el joven hace el regreso a la casa del papá. Y aquí aparece entonces la actitud del padre. Y yo quiero que con la intención de Jesús, nosotros podamos comprender qué es lo que Jesús quiere enseñar. Que lo importante, lo más importante del texto del Evangelio, ni siquiera es el proceso de vuelta que el hijo hizo, el proceso de conversión que inició cuando decidió regresar a la casa, sino la actitud del papá, que al ver a su hijo pudo haber pensado, dicho o hecho cosas contrarias a las que hizo. Podría haberle repostado, podría haberle restregado en la cara su actitud. Podría haberle dicho, claro, ahora sí vuelves aquí con el rabo entre las piernas, sin vergüenza, malagradecido, mal hijo, regrésate por donde viniste. Sin embargo, no hace eso. Por el contrario, el papá, cuando ve venir a su hijo, se llena de compasión en el corazón. Y no espera que el hijo llegue, sino que corre, sale a su encuentro y lo abraza. ¿Qué lleva al papá a tener esa actitud con su hijo? La misericordia, el comprender que el que había partido de casa, era un hombre inmaduro,
errático, que tomaba malas decisiones. Y que al tomar malas decisiones pagó las consecuencias de ello. Porque ciertamente que las pagó. Le tocó sufrir, le tocó cuidar cerdos, le tocó alimentarse de lo que comían los cerdos. Pero es un chico que busca redención, quiere regresar a donde su papá con una nueva oportunidad. Y el papá se la da, porque lo comprende. Para tener misericordia es necesario tener comprensión. Es imposible la misericordia sin la comprensión. Por eso el que ama sabe comprender. Se lo vuelvo a repetir, sin que necesariamente vaya a justificar. No se trata de decirle a la otra persona, sí, claro, lo que hiciste está bien. No, se le puede llegar a decir, te equivocaste, pecaste, hiciste mal, pero yo te comprendo y te abro mi corazón. Solo la misericordia redime. Solo la misericordia abre las puertas para acoger a un hijo que se fue. Solo la misericordia hace engrandecer el reino de Dios y hace que aumente el número de los hijos de Dios congregados en una sola iglesia. Nuestra iglesia no es una iglesia puritana. Nuestra iglesia no es una iglesia de gente perfecta. Nuestra iglesia no está llena de santos. Usted no es santo, yo no soy santo, somos pecadores. Y llegamos al templo justamente a orar y a clamar a Dios para pedirle misericordia por nosotros. Si somos capaces de pedir a Dios misericordia, con mayor razón aún, tenemos que tener capacidad para ofrecer aquello que pedimos. No juzguen y no serán juzgados. Con la vara con que miran serán medidos. Solo los misericordiosos alcanzan misericordia. Solo los misericordiosos son felices. La inmisericordia, la dureza del corazón, la cerrazón del alma produce desgracia, produce muerte espiritual. ¿Quiere ser feliz? Póngase en los zapatos del otro. ¿Quiere ser feliz? Trate a la otra persona como a usted le gustaría que le tratara si viviera en una circunstancia semejante. ¿Quiere ser feliz? Trate a los médicos con respeto absoluto, como si usted fuera médico y quisiera que lo trataran. Demos gracias al Señor